Una nueva hora comienza. Disfruta del próximo programa. Por FM Fuego 919. Radio Caliente. 37 años juntos. Junto a vos. Junto a vos. Una hora donde vas a escuchar la palabra de Dios, noticias, entrevistas, música y todo lo mejor que podemos ofrecer. Con el programa de la Iglesia del Redentor. Por FM Fuego. Siempre junto a vos. En un establo él nació, vino a salvar el mundo. El primer paso él dio para acercar a su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla. Él sana el corazón y a los ciegos les devuelve la mirada. Cristo es mi redentor. Cristo es mi redentor. Cristo es mi redentor. Cristo es mi redentor. Él es el camino, la verdad. Muy buenas noches, ¿cómo les va a toda la gente? De Escalada estamos nosotros y el mundo nos escucha, ¿no? Así de grande. Escalada hasta el mundo. De Escalada para el mundo. Hoy jueves 2 de abril de 2026 estamos en el programa de la Iglesia del Redentor en FM Fuego 91.9. Nos pueden escuchar ahí por la aplicación de FM Fuego. También estamos saliendo por Facebook de la Iglesia del Redentor ahí. Nos pueden ver por ahí, mandarnos un mensajito, ¿sí? Estamos acá, mi nombre es Hernán Parafioriti y me acompaña el pastor Ariel Alonso. ¿Cómo estás, pastor? ¿Bien? Hola, muy buenas noches, bienvenido a otro jueves más. Un jueves donde recordamos algo muy importante. Un jueves muy particular, sí. Para la cristiandad y para el país también, ¿no es cierto? Exactamente. En el control es siempre Fausto, el capo del mundo. Ahí está haciendo malabares y maravillas con los controles, como siempre. Y hoy estamos 2 de abril del 2026, le decíamos que es un día especial para la cristiandad porque es el comienzo de la Semana Santa. Recordamos a partir de este momento, bueno, lo que se llama la Pasión de Cristo, ¿no es cierto? El jueves Santa Cena, el arresto, el viernes mañana la crucifixión, y el domingo por supuesto la gloriosa resurrección. Vamos a estar teniendo culto en la iglesia, mañana viernes a las 19 y el domingo a las 10:30 de la mañana, ya vamos a volver a informar, pero es una semana de las más importantes para la cristiandad porque justamente se culmina la obra que Dios envió, para la cual envió a Jesús, ¿no es cierto? Para venir, predicar y morir por los pecados de la humanidad. Se cumplen las profecías, ¿no? Se cumplen las profecías, por supuesto. Jesús nació también con ciertas profecías, pero nació por una razón. Si hubiera nacido y esto no hubiera pasado, su nacimiento hubiera sido en vano. Así que la Navidad la festejamos porque es importante que Jesús haya venido a la tierra. Pero Jesús vino a la tierra para esto, ¿no? Para ser la única persona en la cual era posible cargar los pecados de la humanidad y que la cuenta esté saldada, esté pagada, ¿no es cierto? Así que hoy vamos a recordar eso. Tenemos, por supuesto, canciones referidas a la Semana Santa, a la crucifixión y a la resurrección, porque no solamente la crucifixión, sino la gloriosa resurrección. Porque por la cruz tenemos salvación, pero por la resurrección tenemos vida eterna. Entonces, tenemos ese panorama de Cristo que se entrega voluntariamente y se da su vida por nosotros, pero también Él dice, como en su palabra, ¿no? Yo doy mi vida y la vuelvo a tomar, ¿no es cierto? Así que vamos a tener un programa muy lindo, muy bendecido en el día de hoy. ¿Alguien nos está mirando ya? Sí, mira. Mari Sánchez nos está mirando, Vani Garela nos está mirando, le mandamos un gran saludo a ellos. Lo voy a mirar en mi teléfono también para que pueda ver bien las personas que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a estar hasta las 10 de la noche, ¿sí? En el programa de la Iglesia del Redentor.
Y por supuesto vamos a comenzar con una canción, ¿qué les parece? Que tiene que ver justamente con la obra de Cristo en la cruz. Una canción preciosa de un autor también increíble, se llama Marcos Vidal. La canción se llama En la cruz y está cantada junto con Ulises Selleravide de Rescate, quien ha fallecido hace un par de años. Así que Marcos Vidal y Ulises Selleravide, En la cruz. Y podría contar de ti 100.000 historias y jamás te haría justicia, no. Y podría guardar por años tu memoria y proclamar tu gran noticia. Y aún haciendo lo que debo, sigo aún debiendo todo a tu clemencia. Tu paciencia es más de lo que pueda imaginar, ni en 1000 años te podría pagar. Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor, que cada día me devuelve al mismo rojo amanecer. Cada mañana es volver a nacer en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Y he gozado los deleites de la vida y he surcado el mar abierto. Y he mirado el cielo azul flotando sobre el amarillo del desierto. Y me sigo enamorando cada día de la luz de la mañana. Y aún así despierto siempre en el mismo lugar, en el monte que te oyó gritar. Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor, que cada día me devuelve el mismo rojo amanecer, cada mañana el volver a nacer en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Y habrá una réplica para la Sixtina y pintará otro Velázquez las meninas y volverán las oscuras golondrinas. Pero nada igual a lo que un día se logró en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Es mi brasa y es mi hoguera, es mi casa y mi vereda, todo pasa y todo queda en la cruz. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Es mi brasa y es mi hoguera, es mi casa y mi vereda, todo pasa y todo queda. Qué hermosa canción que escuchamos recién de Marcos Vidal y Ulises Selleravide, ¿no? Y había referencias al himno en la cruz, do primero vi la luz, que vamos a cantar el viernes. Mañana vamos a cantar este himno tan precioso en el culto que tenemos por Semana Santa. Bueno, a mí me gusta mucho Marcos Vidal, es un artista español que tiene letras muy profundas, tiene una música muy cadenciosa. Al que por ahí le gusta la música fuerte no le va a gustar, pero
creo que tiene una de las letras más profundas que hay en artistas en español. Es pastor, además, Marcos Vidal, y en cada canción deja un mensaje realmente desafiante que no se puede dejar pasar. Así que bendecimos la vida de este artista y nos deja esta canción tan linda como fue En la Cruz, donde primero vimos la luz, ¿no? Donde el Señor hizo su sacrificio para que nosotros hoy podamos decir que tenemos vida gracias al sacrificio de Él, gracias a Él. El otro día yo doy clases de literatura en un sexto año y estamos leyendo un texto de un poeta del siglo XV, ¿no? Del año 1400, y habla en ese momento todavía estaba la iglesia muy fuerte en el mundo, y entonces él era cristiano y hablaba, ¿no? Pero claro, hablaba de su padre y hablaba por cosas que había fallecido, y elogiaba cómo él había ganado el cielo con sus acciones, ¿no es cierto? Entonces, en un colegio donde puedo hablar libremente del Evangelio, decía, mira, acá tenemos la salvación por las obras, que es lo que no dice la Biblia, justamente, ¿no es cierto? Y siempre recalco, ninguno era digno de poder cargar los pecados en la cruz como fue el Señor. Por eso no podemos ser salvos por obras, porque no podríamos, todas las obras del mundo no alcanzarían para poder ganar la salvación. Así que hay que aceptar la salvación, ¿no? Por medio del Señor Jesucristo. Es imposible poder ganarla, así que lo mejor es aceptarla, porque ella pagó por nosotros, ¿no? Y nos compró con su sangre, como dice la palabra. Bien, lo que dejó el fin de la iglesia, tuvimos un fin de semana ya con actividades de niños en la iglesia. Una semana bastante activo, sí. Donde los adolescentes están compartiendo una película. Creo que este sábado va a ser otra película más, donde está compartiendo, donde hace referencia al amor del Señor Jesucristo. Entonces está muy buena la película que están viendo, con bastante convocatoria de los adolescentes, donde también estamos teniendo las clases de los más chicos, también donde hay varias convocatorias, donde vienen los chicos, traen los padres. Es un momento que la verdad es que estamos plantando siempre el mensaje de la salvación a cada uno de los chicos, ¿no? Sabemos que, como dice su palabra, ¿no? Enseñar a los chicos que aún de grande no se apartará la palabra de él. Es una siembra, ¿no, pastor? Es una siembra. Y uno va sembrando, ¿viste? El día de mañana Dios hará. ¿En qué tierra caerá esa semilla? Bueno, Dios hará multiplicar y él segará, ¿no es cierto? Pero hay que sembrar en los corazones de los chicos. Hay que actuar, ¿viste? No solamente ser oidores, sino también hacedores, exactamente. Hacedores de la palabra del Señor. Entonces vemos que hay mucha necesidad, donde también los chicos son contenidos. Vemos las circunstancias que se está viendo en la sociedad, una sociedad que está bastante violenta, que no hay, hoy por hoy la única salida es la violencia. Entonces es importante que la palabra de Dios empiece a estar en cada rincón, en cada lugar y en cada hogar, ¿no? Sabemos que donde nos enseña a Dios a amar al otro, a perdonar al otro, y donde podemos ver las cosas de un punto diferente. Y al otro sin pensar si es amigo o enemigo, ¿no? Hay que amar al otro, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y si volvemos a la cruz, el Señor dijo, perdónalos a los que lo estaban matando porque no saben lo que hacen, ¿no? Y el Señor amó a esas personas que la estaban castigando. Como Pedro dice, Señor, ¿cuántas veces más tengo que perdonar? ¿Sí? Entonces vemos las veces que el Señor dice, infinitamente tenés que seguir perdonando. Entonces creo que hoy falta eso, ¿no? La falta de perdón, el entendimiento, la empatía, y hoy vemos que está el abuso sobre la violencia, cargar al otro, llevarlo a un extremo, y después vemos lo que pasó hace poco en la escuela en Santa Fe, donde lamentablemente ocurrieron un montón de cosas, donde uno salió disparando y mató a un chiquito de 3 y otros más. Pero todo tiene un porqué, ¿no? Todo la verdad, uno se pone a pensar las semanas anteriores o el comienzo de cómo comenzó esto, y vemos que hay muchos factores que faltaron, ¿no? Digamos. Sí, esto no sale de la nada, ¿no? Evidentemente llega a un cúmulo que hay cosas que no se pudieron prever. Una cosa es un estado de locura, un brote psicótico donde no se puede justamente prever, pero si uno se va viendo esta situación, uno puede ir tomando acciones para que esto no pase. A veces de todos modos uno intenta un montón de cosas y aún
no termina fracasando también, pero bueno, lo importante es poder ver y actuar en consecuencia para claro, para que esto no sea esto, ¿no? Entonces vemos como hoy el diablo va ganando terreno, ¿no? Ganando terreno donde no se está predicando la palabra. La pasada estábamos hablando con los compañeros de trabajo sobre lo que está pasando ahora en Neuquén, creo que es que hay hermanos que están repartiendo Biblia afuera de las escuelas. Uh-huh. Entonces lo están cuestionando porque dicen, ¿cómo puede estar regalándoles Biblia a los chicos que están fuera de la escuela? Claro. Pero uno tiene vos podés decir si lo querés o no lo querés. Pero no se preguntan por qué dentro de la escuela hay libros que fomentan el aborto. Exactamente, tampoco se habla de si a vos te están diciendo los libros que te están adoctrinando, diferentes entonces miradas políticas. Entonces uno dice, te están regalando, no te están vendiendo, sí. Y otros te están dando una palabra que es palabra viva, que es la palabra del Señor. Sí, pero mucha gente no se armó, entiende. Pero se armó un debate en serio, porque la pasada que estaba mirando el noticiero, digo, y la gente diciendo, pero ¿por qué vos regalás acá? Porque vos estás en todo tu derecho de decirle, no, está bien, no quiero. Exacto. Pero, digo, hoy vemos lo bueno, lo vemos malo, y lo malo lo vemos buenísimo. Entonces, digo, ya se está cambiando muchas cosas donde las iglesias, el Señor está llamando a las iglesias, a su iglesia, a salir, a empezar a predicar el evangelio en cada lugar, porque vemos que nos estamos quedando, vemos que hay mucha gente que necesita, mucha gente que es hacia uno piensa que le entregas una Biblia y ya lo estás haciendo religioso y el Señor Jesucristo nos habla que no es una religión. Es un espacio público, que es la calle. Obvio. Las escuelas laicas, por supuesto, yo trabajo en la escuela laica y en la escuela confesional evangélica. En la escuela laica yo no hablé como hablé recién que les dije a los chicos, ¿no? Claro. No, porque eso sería hacer proselitismo y yo sé ocupar mi lugar. Pero en la vida pública uno puede hablar de lo que quiere, regalar lo que quiere. Recibimos volantes de tantas cosas, el tarot, el trabajo acá, entonces, y la Biblia no se puede dar. Exactamente. A mí me encantan esas cosas, la doble moral que tienen, la doble vara es tremenda, ¿no? Porque si te dan el coso del tarot y entonces venís que te tiro las cartas, unión de pareja, eso no pasa nada. Ahora das una Biblia, se escandaliza todo el mundo. Sí, obvio. Es una cosa de loco. Pero el Señor dice, pero para eso el diablo está enseguezando a un montón de gente, un montón de gente que no puede ver la verdad. Y porque Pablo dijo, para el que no cree el evangelio es locura. Entonces no pueden entender que la palabra de Dios es viva, eficaz y que realmente cambia personas para bien. Pero bueno, no hay que desmayar, hay que seguir haciéndolo. No, hay que seguir predicando el evangelio, Señor. Sabemos que el Señor nos habla de su palabra, sabemos que el Señor mismo lo han negado. Hoy estamos viendo en los momentos que ha pasado el Señor, recordando lo que pasó. Nosotros ya estamos alegres porque sabemos que Él resucitó. Exactamente. Entonces, no lo vivimos como un luto, ya lo vivimos como un triunfo en la cruz. Totalmente. Triunfó en esa cruz por cada uno de nosotros. Entonces, por eso en las iglesias evangélicas no está Cristo crucificado en la cruz, sino que está la cruz vacía porque Cristo venció la cruz. Exactamente, no tenemos un Cristo crucificado, sino un Cristo vivo. Se predica un Cristo que se crucificaron y que murió por los pecados, pero Cristo hoy está vivo al lado de la diestra del Padre, entonces la cruz está vacía. Exactamente, y a través de esa gratitud tan hermosa, hoy podemos decir que somos libres de toda atadura, de todo pecado, y tenemos, como dijo su palabra, vida y vida eterna, ¿no? Exactamente. Entonces el domingo tuvimos un culto que empezamos a entrar en el espíritu navideño, el espíritu de Semana Santa. Bueno, tuvimos canciones, el pastor predicó la palabra del Señor también. El triunfo, la entrada triunfal a Jerusalén. La entrada triunfal, arriba del pollino. ¿Cómo es el pollino exactamente? Que nunca había sido montado. Exactamente, y que yo siempre digo, ¿cómo está todo bajo la cobertura del Señor? ¿Cómo el Señor tenía todo preparado, no? Anda a decir esto porque ya están. La gente que le vas a decir tiene conocimiento de ya hay decirle que para el maestro ya lo sabe, lo entender porque Isaías mismo lo dijo. Después también habló algo del Salmo 118. Entonces vos ves que el Señor tiene todo preparado y era importante traer 2 animales porque uno sin la madre no iba a venir. Exactamente. Entonces, y después la entrada triunfal, ¿no?, a Jerusalén. Y vos decís, ¿qué pasó? Si una semana era aplaudido, Hosana en las alturas, Dios altísimo, el Mesías. Sí, totalmente. Y a la semana siguiente, crucifícalo. Bueno. Y mira,
está muy importante. Estaba hablando con un pastor, con el pastor Bianchi. El pastor Daniel Bianchi. Daniel Bianchi. Y él comentaba algo muy importante, ¿no? Decía que cómo se contaban los días en ese tiempo. Claro. No es como acá, que acá llega a las 12 de la noche y ya es viernes. Exacto. No, allá empieza a partir de la primera estrella a la tarde hasta la otra tarde de la primera estrella. Y se cuenta el jueves. Ahí se cambia el día. Ahí cambia el día. Sí. Es decir, que era importante, ¿no? Porque uno decía, bueno, llega la noche y cambia el día. No, dice que entonces empezaba a hablar un poco del jueves, cómo fue toda la preparación, ¿no? Porque el jueves, que para nosotros fue viernes, claro, era jueves a la tarde. Exacto. Entonces es impresionante. Por eso el Génesis dice, cuando Dios creó la tierra, y si fue la tarde y la mañana un día. Un día, exactamente. ¿No? Justamente por eso, cómo contaban los días. Exactamente. Los días, sí. La verdad que, bueno, uno empieza a leer algo y decir, mira vos, todo tiene significado, todo tiene un porqué. El Señor tenía todo muy perfectamente armado, y lo sigue teniendo, ¿no? Porque la verdad que sin esa obra, sin ese momento, hoy no estaríamos predicando el Evangelio. Yo diría, si Jesucristo no resucitó, entonces van a nuestra fe, dice el Padre. Van a nuestra fe, pero como Él murió, resucitó al tercer día, gloria a Dios, tenemos entrada predicando su palabra. Amén. Así que bueno, entonces el domingo estuvimos hablando de la entrada triunfal a Jerusalén, de Jesús, el famoso domingo de Ramos, ¿no? Que ponían todas las palmas en el piso para que el Señor pueda pasar con su arriba del pollino que nunca había sido montado. Así que bueno, eso fue lo que pasó un poquito en el fin de nuestra iglesia. Y bueno, y a partir de mañana tenemos culto a la mañana, culto a las 19 horas, mañana un culto especial de Pascua, recordando la muerte del Señor Jesucristo. El sábado tenemos la actividad normal como siempre, de 15:30 a 17:30, y el domingo tenemos a la mañana 10:30 el culto temprano, para que después las familias puedan pasar con sus familias un tiempo de Pascua, un tiempo de regocijo también. Tenemos el desayuno. Tenemos un desayuno pascual a las 9:30. A las 10 y 10:30 arrancamos el culto. Nos están viendo, bueno, Rubén Fernández nos mandó un saludito, gracias Rubén, bendecida noche para vos. Lili Pereira también, te agradecemos mucho desde Córdoba, mirá. Escuchando con José, que eran del hermano José Pereira, que está en Córdoba, la tierra. Está mirando un cuarteto ahora José. No está viendo guardia José. Nos está escuchando, gracias José, qué lindo. Nuni Amarilla nos está viendo y dice bendiciones hermanos desde Formosa. Amén. Un abrazo grande, un abrazo grande para vos, Nuni también, que grande ahí de tierras formoseñas norteñas, ahí el NOA presente, no, el NEA presente ahí con Formosa, ahí el límite de la Argentina. Así que les agradecemos mucho que nos estén viendo en este día. Le quiero mandar un saludo grande a Claudio Preseo, que por ahí no nos está viendo hoy, pero con respecto al 2 de abril, él fue clase 63, justo la clase que fue a Malvinas, y él por algún motivo no fue a Malvinas, ¿no es cierto? Hoy también recordamos los 44 años de la guerra de Malvinas, de la invasión, del comienzo de la guerra, ¿no es cierto? Cuando Argentina invadió las islas y a partir de ahí fue la guerra, ¿no es cierto? Un reclamo soberano con total derecho, porque las Islas Malvinas son argentinas. Pero hoy también es feriado también por eso en Argentina, no porque se recuerda el comienzo de la guerra, que bueno, lamentablemente Argentina perdió y las Malvinas siguen en poder de Inglaterra. Pero bueno, Claudio siempre nos cuenta que estuvo a punto de ir a las islas y evidentemente Dios hizo algo en su vida que no fue. Así que le mandamos un saludo grande a Claudito Precedo, que siempre nos ve, hoy por ahí está en otro lugar y no nos puede ver. Me parece que está en la iglesia del Faro porque hoy tenía una actividad. Hoy había actividad. Él te está haciendo ahí así como le mandamos un gran saludo también a Claudio y recordar también esta fecha para los caídos de Malvinas, ¿sí? 649 soldados murieron en el campo de batalla y una cifra bastante similar después se quitó la vida, ¿no? Por temas psicológicos, por temas de trauma de haber vivido la guerra, ¿no es cierto? Fue una guerra que fue como el final de la dictadura militar, no queriendo mantener el poder y bueno, lamentablemente, gracias a Dios no lo pudieron sostener, pero eso costó la vida de muchos compatriotas argentinos, y las islas no se pudieron recuperar. Se seguirá la vía diplomática, a ver si Argentina puede realmente tener las islas y también que sean ganadas para el Señor, ¿no es cierto? Así que bueno, también recordamos un poquito eso en este programa del día de hoy, que no es el motivo, pero como somos argentinos también nos invade. Nos toca saber las circunstancias. Pero uno no puede hacer, claro, uno no puede estar
mirando otra cosa de lo que no sé, lo que está pasando también en nuestro país, ¿no? Totalmente, donde estamos hablando, donde estamos hablando con las madres que han perdido a esos chicos de 19 años, a veces. Exacto. Son 19 años. Exacto, eran muy chiquitos. Sí, uno tiene sus hijos y decir 19 años. Sí. La verdad es tremendo. Desgarrador lo que sucedió y lo que pasó a nosotros. A ver, nosotros cuando a mí me tocó hacer el servicio militar. Sí, yo saqué por número bajo. No, a vos te tocó. A mí me tocó. Fue la última. 736. Fue el último sorteo obligatorio nuestro. Claro. 75. Yo saqué 736. Adentro. Y cuando teníamos las charlas con los combatientes te decían, no, la verdad que era algo muy, muy caótico. Creo que en los lugares donde íbamos nosotros a llevar algo de Citibel a otros cuarteles, lo que era desgarrador entrar a los cuarteles, y cada cuadra dentro de ese cuartel tenía los nombres de los caídos de Malvinas, claro. La verdad que era desgarrador, ¿no? Porque, sí. ¿Qué te parece? Es cosa que decís, se pudo haber evitado, sí, eran chicos, ¿viste? No. Y te pones a pensar que los armamentos que teníamos, que son los mismos que tienen ahora, son fales que vos disparabas 30 tiros y el cambio se doblaba. Y bastante bien estuvo el ejército argentino con esos chicos, la bancaron tremendo. Había una parte que lo escuchaba Aldo Rico y es conmovedor, ¿no? Decía que él estaba y había un correntino. Dice que en correntino se escuchaba el grito Zambucay. Sí. Iba a frente como loco. Y decía, no podía parar de escucharlo. Y todas las noches lo sigo escuchando, dice. Porque impresionante. Recuerda eso. El amor por su patria, ¿no? Estando ahí diciendo, tienes que defender tu vida, ¿no? Sí, y la verdad que yo a veces uno se pone a pensar, sí, qué desgarrador, ¿no? Y aún sigue herida esa herida. Por eso oramos también por cada madre. Por cada madre que perdió su hijo ahí en Malvinas. Por cada persona que ha vuelto en Malvinas, que sabemos que es algo muy traumático. Sabemos que la guerra deja mucho. Nosotros en el colegio siempre invitamos a combatientes y nos cuentan todavía que hoy recuerdan, se despiertan por la noche, escuchan los tiros o las bombas caen al costado. Es complicado. Pero va a ser de por vida un recuerdo que no lo van a poder olvidar nunca. Así que coinciden las fechas este año, 2 de abril con Semana Santa. Recordamos principalmente Semana Santa, pero también hacemos esta mención porque somos argentinos y vivimos en este país y duele todavía esa guerra de Malvinas. Vamos a escuchar una segunda canción. Evan Kraft y Ingrid Rosario, o Ingrid Rosario mejor dicho, una canción preciosa de Cari Chove que se llama Por Siempre. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Sion, la muerte derrotó, el infierno fue el fin vencido. La tierra retumbó, la piedra siempre vencerá.
siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno. Vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno. Vivo está, vivo está. Bien, escuchamos entonces el tema de Siempre, por siempre, perdón, de Ingrid Rosario y Kevin Kraft, una versión en español del tema de Cari Jove. Preciosa canción también, hablando del Señor Jesús y también de su resurrección, no solamente de su muerte. Ahí escuchamos entonces esta segunda canción que tiene que ver con la temática del día de hoy, que es Semana Santa. Pero no podemos dejar de hablar de la iglesia perseguida, porque aún en Semana Santa la iglesia sigue siendo perseguida en muchos países del mundo. Estamos todavía en el país número 12, ahora India nos toca hoy. El país más poblado del mundo, ha superado a China por 40 millones de personas. Y van a escuchar el informe, pero en India hay más cristianos que en toda Argentina junta. Pero claro, es mínima el porcentaje porque son 1.450 millones. Y hay como 70 millones de cristianos. Imagínense, casi 2 Argentinas juntas de cristianos, pero en un país donde ser cristiano es también casi una sentencia de muerte. Vamos a escuchar el informe entonces de la iglesia perseguida en India. India. País número 11 en la lista mundial de persecución al cristianismo. La alienación y persecución de los cristianos en la India sigue siendo intensa. Para los nacionalistas religiosos, ser indio es ser hindú, y eso no deja lugar para el cristianismo. El resultado es una discriminación y una violencia sistémicas, especialmente contra los conversos. Las redes sociales están agravando profundamente el problema, ya que las acusaciones, la desinformación y los ataques a menudo se vuelven virales y perpetúan narrativas falsas sobre el cristianismo. Las actividades evangelísticas son extremadamente arriesgadas. Otra arma cada vez más utilizada para atacar a los cristianos y otras minorías religiosas son las leyes anticonversión, actualmente promulgadas en 2 estados y en aumento. En teoría, estas leyes tienen por objeto proteger a todas las religiones, pero la realidad es muy diferente, debido en parte a la vaguedad de su redacción. Esto significa que incluso una actividad constitucionalmente aprobada, como una reunión de oración, puede dar lugar a una acusación, detención e interrogatorio. Incluso una denuncia falsa es extremadamente peligrosa, ya que puede provocar violencia colectiva. En Manipur, escenario de terribles enfrentamientos etnorreligiosos en 2023, los cristianos se encuentran entre los que siguen sufriendo,
ya que muchos permanecen desplazados y vulnerables a los ataques. Aunque la posición de la India bajó un puesto, la realidad de la persecución sigue siendo prácticamente la misma. El año pasado se produjeron varios acontecimientos preocupantes. José y Seeja Papachan se convirtieron en los primeros cristianos condenados en virtud de la ley anticonversión cada vez más estricta de Uttar Pradesh. Fueron multados y condenados a 5 años de prisión. Posteriormente, se prohibieron las iglesias en casa en Chhattisgarh, una medida supuestamente destinada a mantener la armonía cultural. Tras la orden, se cerraron muchas iglesias en casa, sin que se notificara por escrito a los creyentes. Otros estados están trabajando para endurecer aún más sus leyes anticonversión, lo que dificulta cada vez más compartir el Evangelio. Me alegré de que Dios me hubiera elegido para pasar por esta persecución. Antes de conocer a Cristo, sufrí mucho físicamente. Pero desde que conozco a Jesús, siento una paz, una alegría y una fuerza eternas que me permiten soportar cualquier prueba por Él. Lalit, nombre cambiado, agosto de 2025. Los conversos son los más afectados por la persecución. La presión a la que se ven sometidos para volver al hinduismo se manifiesta casi a diario. Los cristianos que participan activamente en la evangelización de los hindúes también son objeto de persecución, en particular a través de las leyes anticonversión. Hay algunos estados, como Kerala, donde los cristianos son mucho menos vulnerables, pero corren el riesgo de ser perseguidos en los estados de mayoría hindú. Los cristianos tribales también están en peligro, ya que se enfrentan a amenazas y reconversiones forzadas y pueden perder algunas prestaciones del gobierno. En la India, muchas mujeres ya se enfrentan a dificultades debido a su sexo y casta. Ser cristiana puede agravar su vulnerabilidad. Pueden sufrir violencia doméstica, arresto domiciliario, matrimonio forzoso, divorcio y separación de sus hijos. En Manipur, las mujeres y las niñas corren el riesgo de ser secuestradas, violadas, torturadas e incluso asesinadas, a menudo con la policía como espectadora o cómplice. Las esposas e hijas de los líderes cristianos suelen ser atacadas cuando están solas. Los hombres cristianos en la India enfrentan una severa persecución, especialmente los pastores. Su vocación es una de las más peligrosas del país. Pueden enfrentarse a acusaciones falsas, detenciones prolongadas, acoso, violencia colectiva e incluso la muerte. Los hombres suelen ser especialmente perseguidos debido al impacto que esto tiene en sus familias y comunidades. Conoce a Kaveri, nombre cambiado. Me di cuenta de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios envía a alguien para guiarnos. Muchos otros se enfrentan a una persecución aún peor por Cristo, así que, ¿por qué no debería soportar esto? Me siento honrada de sufrir por su nombre. Los colaboradores de Puertas Abiertas ofrecen formación para afrontar y resistir la persecución, junto con otros programas de capacitación, apoyo para la subsistencia y ayuda de emergencia. Motivos de oración. Miles de cristianos del estado de Manipur siguen desplazados tras los actos violentos de 2023. Pide a Dios que ayude a estos creyentes a encontrar un hogar permanente y que les dé esperanza. Los extremistas siguen atacando a los cristianos en la India. Ora para que los creyentes se libren de la violencia y pide a Dios que consuele a los que han sufrido ataques. Ora para que las leyes anticonversión no se utilicen para oprimir a los cristianos que están dispuestos a compartir su fe. Una oración por India. Señor Jesús, nos regocijamos de que innumerables personas en la India te estén encontrando, a menudo mediante sanaciones y milagros. Conforme la presencia y el crecimiento de la Iglesia generan oposición, sostén a nuestra familia con tu amor inquebrantable. Satisface todas sus necesidades y ayúdalos a salir fortalecidos en su fe. Oramos contra la proliferación y el uso indebido de las leyes anticonversión, y para que cesen otros obstáculos legales a la libertad religiosa. Haz que haya una mayor protección de las minorías a nivel local y nacional. Amén.
Bien, escuchamos el informe de la iglesia perseguida. Entonces, todo lo que pasa en India, todavía en un país de persecución extrema, ¿sí? Hasta el puesto 15, ser cristiano en esos países es, como decimos habitualmente, casi una sentencia de muerte. Muerte en el fin de los casos, pero también tortura, separación de la familia, violencia económica, abuso sexual, violaciones. En el caso de India, no es un país musulmán, pero sí el hinduismo también requiere de una legalidad, ¿no? Uno nace en la India y es hindú. Hay países donde también dentro del documento aparece el credo, no la religión. En el caso de países musulmanes, como en la India, aparece que es hinduismo, ¿no? Donde el hinduismo es una religión que es una especie de panteísmo, donde todo es Dios, donde la gente muere de hambre, pero la vaca es sagrada y no se puede comer. Entonces hay una situación muy complicada. El río Ganges, que es el río como místico de ahí, que está más sucio que el Recho, y la gente se baña en ese río. Pero hay una situación muy complicada en India y los cristianos no la pasan muy bien. Hay 72 millones de cristianos que están siendo perseguidos, torturados, ¿sí? Y por causa del Señor Jesucristo. Hoy en Semana Santa, más que nunca tenemos que orar por la iglesia perseguida, porque son hermanos nuestros que están siendo martirizados, porque hoy les toca a ellos, mañana nos puede tocar a nosotros. Así que oremos por nuestros hermanos para que el Señor les dé un bálsamo para que puedan estar un poco mejor. Bien, vamos a hablar de las reliquias cristianas, que también tiene que ver con la Semana Santa, ¿sí? Es una reliquia cristiana porque es una canción vieja y la artista que va a cantar era de la época de los 80, pero la grabación es una grabación relativamente nueva. El tema es de Pablo Bedrosian, un artista muy emblemático de la música cristiana. La canción se llama Historia Inconclusa y habla justamente de que la historia del Señor sigue todavía en el día de hoy haciendo efecto bueno para las personas. Vamos a escuchar a Estrella de Ángelis y con una canción de Pablo Bedrosian, Historia Inconclusa. Hay una historia inconclusa cuyo principio sigue siendo actual, que no fue escrita con armas y sin embargo trajo la libertad. Polvorientas calles de Jerusalén fueron escenario de aquel que hizo arder los corazones helados con el fuego de la fe. Lo persiguieron sin causa y lo trataron como un criminal. Su juicio fue una parodia y en una cruz lo mataron sin piedad. Pero es imposible destruir a Dios. Por eso en 3 días Jesús resucitó para dar esperanza a los hombres, otra visión.
20 siglos se han ido con sus mareas que vienen y van, pero Jesús sigue siendo la luz que guía a la humanidad. Dura es la lucha y cuesta contender, pero ya no hay miedo, pues suyo es el poder, el reino y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pues suya es la gloria, por los siglos de los siglos. Corre el año 521 a.C., en la ciudad de Babilonia, conquistada ya hace casi 20 años por el imperio persa. Hay un hombre llamado Araca, conocido también como Nabucodonosor IV, que no está feliz con el gobierno de Darío I el Grande. Decide formar una poderosa revuelta en agosto de ese año. Intafrenes, general del ejército persa y segunda persona más importante en todo el imperio, es enviado para suprimir esa revuelta. En el mes de noviembre, la revuelta babilonia es detenida, el orden en la ciudad es restablecido y el poder del rey persa es afirmado. ¿Qué hizo Darío con aquellos 3.000 que se rebelaron? Los hizo ensartar en un palo hasta morir desangrados como un ejemplo para futuros rebeldes. Los crucificó. La crucifixión, una forma terrible de castigo, probablemente nació con los asirios y comenzó a ser utilizada sistemáticamente por los persas en el siglo VI a.C. Esta tortura estaba apartada para los criminales más despreciados de la sociedad, como los esclavos, que eran crucificados por escaparse de sus amos, sirviendo de ejemplo para otros. El acto mismo de clavar a una persona en un madero tenía por objetivo lograr la aniquilación total de la persona. En teoría, al estar insertada en una cruz, la persona crucificada no podía sino esperar a que los animales salvajes se la comieran y desaparecieran sus restos, de forma que los familiares y conocidos ni siquiera podían enterrarla. Lo que Darío I de Persia no sabía es que un rey judío había escrito un salmo 500 años atrás en el cual describía una crucifixión. Mucho antes de que cualquier otra tribu comenzara a poner la crucifixión en práctica, el rey David se apropia de la voz de un hombre sufriente. Todos mis huesos están descoyuntados. La lengua se me pega al paladar. Perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos. Jesucristo, del cual profetizó David, fue condenado a la misma suerte de aquellos 3.000 babilonios despreciados y torturados como ejemplo para el pueblo. Con gran desprecio en su corazón, los escribas y fariseos suplicaron a Pilato que Jesús fuera crucificado a cambio de Barrabás, el famoso preso que robó, asesinó y participó en sedición. Igual que los babilonios del tiempo de Darío I. Sus huesos fueron descoyuntados. Su sed fue saciada con vinagre. Sus vestidos fueron repartidos. Para los gentiles del tiempo de Jesús, era difícil escuchar el llamado a adorar a un hombre que había sido crucificado. Era locura en palabras de Pablo.
Los romanos, como bien lo afirma la narrativa bíblica, adoptaron la crucifixión como parte de sus métodos regulares de tortura y castigos. El famoso filósofo, escritor y abogado Cicerón, quien vivió apenas unas décadas antes del nacimiento de Jesús, dijo alguna vez: atar a un ciudadano romano es un crimen, flagelarlo es una abominación, matarlo es casi un acto de asesinato, crucificarlo es... ¿Qué diré? No hay una palabra adecuada para describir una acción tan horrible. Pero para los judíos resultaba aún peor. Era tropiezo. Moisés dijo en la ley que todo el que cuelga de un madero es maldito de Dios. En el último siglo antes de Cristo, los romanos crucificaron cientos de judíos, muchos fariseos entre ellos. El madero era sinónimo de la ocupación romana sobre Judea y la humillación de que un pueblo gentil gobernara sobre el pueblo de Dios. Los judíos esperaban ansiosamente a un Mesías que los liberara del dominio romano y estableciera un reino poderoso en la tierra. ¿Cómo podían seguir a un carpintero que fue crucificado y les mandaba a someterse? No sorprende que Pedro se opusiera a Jesús cuando hablaba de morir en Jerusalén. Sin embargo, por más cruel que resultara la cruz, esta se convirtió en el símbolo característico de la fe cristiana. En la epístola a los Gálatas, Pablo dijo que Cristo se hizo maldición por medio de la cruz con el objetivo de cargar nuestra maldición. Aunque otros símbolos se utilizaron en el primer siglo para referirse a la fe de Jesús, ninguno podía comunicar de forma tan completa el evento central de la fe. Los cristianos no escogieron ser representados por el trono de Dios, ni por el pesebre del nacimiento de Jesús, ni por la paloma que simbolizaba al Espíritu Santo. Solo la cruz mostraba la esencia plena de su salvación. Bueno, hemos escuchado esta hermosa alabanza, también hemos tenido este informe que nos ha presentado Hernán sobre la crucifixión del Señor. Y hoy vamos a hablar un poco sobre la crucifixión, ¿no? De esa semana, de qué pasó, de esa entrada triunfal a Jerusalén, a un pueblo que grite crucifíquenlo. Fíjense que si hablamos sobre en Mateo 21 al 9, al 11, hace una clara referencia, ¿no? Que el Señor entra, la entrada triunfal a Jerusalén, y donde la gente gritaba Hosana, Hosana, ¿no? Dios, hijo de David, y Jesús entrando en un burrito. Digamos que a veces pasa, ¿no? Uno a veces pasa que cuando Dios no cumple con nuestras perspectivas, viene un enojo, viene una separación con Dios. Y eso fue lo que pasó con el Señor. Ellos esperaban una entrada triunfal en un caballo blanco, con un ejército para sacarlo de la opresión de los romanos, y no podían ver más allá de lo que lo que el Señor le estaba mostrando. El Señor no venía a sacarlo de la opresión de los romanos, sino venía algo más importante, a darle una vida abundante, una libertad de pecados y una vida eterna. Y le costaba ver eso, no le costaba ver al Mesías, le costaba verlo al Señor. Y a veces pasa también en nuestras vidas. A veces uno espera que Dios cumpla con nuestras perspectivas, y el Señor dice, no, pero esto no es lo ideal para vos. Yo te voy a dar algo que es perfecto para vos. Y a veces ahí viene el enojo, y ahí viene diciendo, pero no, si Dios no me responde. Dios responde, pero hay que ver si uno está preparado para la respuesta que el Señor nos da. Sabemos que los planes de Dios son perfectos. Hoy lo hablamos en todo el programa y lo repetíamos, ¿no? Que estaba todo bajo la planificación perfecta de Dios desde el Antiguo Testamento, cuando los profetas estaban profetizando ese día, esa hora, ese momento exacto donde el Señor iba a ser entregado, donde el Señor iba a ser traicionado, donde el Señor iba a entrar también a Jerusalén en un burrito, donde el Señor también iba a ser llevado a la cruz por el mismo pueblo que también gritaba Hosana. Y a veces también está todo bajo la guía del Espíritu Santo, donde Dios estaba todo guiado, donde el Señor venía por algo más importante.
el Señor decía, mis ovejas escuchan mi voz y me conocen. Entonces el Señor le hablaba a ese, dice, y ningún profeta va a ser en su tierra. Entonces vos decís, el Señor sabía todo lo que estaba sucediendo, pero también el Señor sabe todo lo que está pasando en nuestras vidas, y a veces el Señor te está diciendo cuál es el camino que debes tomar. Ahora está en uno, querés tomar la salvación que te propone Jesús, que te da Jesús, o seguir como siguieron este pueblo que alababa a Hosana, Hosana en las alturas. Dios, líbranos de la opresión, Dios, hijo de David. Y a veces uno lo ve a Jesús de esa forma, un Jesús que viene a cumplir todos nuestros deseos, un Jesús que le pedimos que haga esto, un Jesús que haga lo otro, pero no dejamos que Jesús restaure nuestras vidas, que Jesús entre como Rey en nuestras vidas. Y cuando no dejamos que Jesús entre en nuestras vidas, empezamos a enojarnos con Dios y a culpar a Dios por las circunstancias. No sé si a ustedes, los que están del otro lado, les ha pasado o le está sucediendo enojarse con Dios porque no es como ustedes querían que las cosas le están saliendo. Pero a veces en cada propósito, en cada circunstancia, Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Y fíjense que es raro, ¿no? Porque un pueblo que conocía de la profecía del Antiguo Testamento, un pueblo que estaba al tanto de todo, después terminó diciendo, fíjense lo que dice el versículo 11, del 10 al 11, capítulo 21, 10 y 11 dice: y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Qué raro, ¿no? ¿Quién es este? Pero primero estaban cantando todo, crucifíquenlo. Sí, y después, ¿quién es este? ¿Fueron conmovidos porque por las emociones? Sí. ¿Vos qué pensás? Y puede ser. No la emoción que todos gritaban, Rey, Hosana, Esas emociones que son fluctuantes, ¿no? Que van y vienen de un momento a otro. ¿Nos pasa a veces? Yo creo que sí. Hay que tener cuidado con eso. Porque Jesús no es una emoción. Exacto. Y ellos por emoción gritaban y después dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es el que entra? Y dice, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, el de Galilea. Natanael dijo, ¿saldrá algo bueno de Galilea? Y sí, salió algo muy bueno, que era el Hijo de Dios, Dios mismo, el consumador de nuestra fe, en que cargó con nuestros pecados en esa cruz. Entonces, el punto con el que estamos hablando, que Jesús nos habla también hoy, ¿de qué forma lo estamos mirando? ¿Vos qué pensás? Muchas veces lo miramos como un amuleto, ¿no? Como el Salvador, ¿sabes? Como frotar la lámpara de Aladino y que aparezca para que cumpla 3 deseos. Muchas veces lo miramos con solamente la angustia, en la desesperación, y no en una persona que nos acompañe permanentemente cada día. Muchas veces lo miramos cuando hay un familiar enfermo, solamente. Lo buscamos en medio de la necesidad. Cuando hay una necesidad, exactamente. Y no lo buscamos en el momento que tenemos. Y no lo buscamos para que sea el Señor de nuestra vida, básicamente. Exactamente, que sea el centro de nuestras vidas. Y a veces pasa eso, ¿no? Pasa también con los cristianos, con los no cristianos. Uno cuando te pones a hablar con otras personas dice, no, yo creo en Dios, pero ¿cómo crees en Dios? Digamos, todos creemos en algo, ¿no? Yo también digo, creo en Dios, pero ¿qué Dios crees? ¿Como Señor y Salvador? ¿O lo tenés como el Dios que murió en la cruz, un día de festejo, un día de, lo podemos decir, 4 días de feriado? ¿Cómo lo puedes ver? Hay gente que no entiende lo que es la crucifixión, porque no lee la Biblia, no conoce, solamente ve que es una fiesta para comer huevo de chocolate nada más. Claro, y el huevo de Pascua simboliza un nacimiento. Claro. Mirá por ahí, el huevo, hay un nacimiento. Claro. Hay un nuevo nacimiento. El nacimiento de la persona. Y que nos da el nuevo nacimiento. ¿Quién es? Cristo Jesús en esa cruz. Que nuestra vida pecaminosa y todas nuestras cargas, todo lo que nos tenía bajo la opresión, bajo la esclavitud,
Cristo vino a liberarnos. Y fue una liberación mucho más poderosa que podía hacer ese pueblo con el pueblo que estaba bajo la opresión de los romanos. Totalmente. Venía algo más importante, algo más poderoso que era para cada uno de nosotros. Entonces, en esta noche te invitamos a que vos puedas verlo a Jesús no como la entrada triunfal a Jerusalén, sino como la entrada triunfal a tu vida, donde Jesús tiene todo el poder para restaurarte, transformarte, y donde Jesús puede empezar a sanar cada una de tus heridas, donde Dios te va a sacar de esa opresión, de ese lugar donde estás. Él mismo va a hacer un milagro en tu vida. Solamente, como dice Él, que siempre decimos, Él está a la puerta y es tiempo de dejarlo entrar. Amén, amén, pastor. Nos esperamos mañana entonces en la Iglesia del Redentor, en Muratura 757, entre Amberes y Bolonia, Banfield Oeste, Villa Centenario. A las 19 horas tenemos el culto, sí, por Semana Santa. El sábado tenemos la actividad de los niños, de 15:30 a 17:30. Y el domingo tenemos un desayuno pascual a las 10 de la mañana y a las 10:30 el culto también para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios mediante, el próximo jueves, 9 de abril, nos encontraremos de nuevo acá en la radio, en FM Fuego 91.9. Y nos continúa como siempre, Fausto, el cabo del mundo. Y nosotros, pastor, nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Capaz que viene José. Capaz que viene José. Con los alfajores, ¿eh? Exactamente. De Córdoba. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones. En un establo él nació, vino a salvar el mundo. El primer paso él dio para acercar su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla. Él sana el corazón. Y a los ciegos les devuelve la mirada. Cristo es mi redentor. Cristo es mi redentor. Cristo es mi redentor. Cristo es mi redentor. Él venció la muerte, nos dio la vida eterna.